RTP. Muy buenos días con todos, querida audiencia, en este miércoles 11 de marzo. Ya son las 7:03 de la mañana. Sí, un miércoles muy mojado y accidentado, ¿no? Por lo visto. Sí, entiendo que en varias partes de la ciudad, incluyendo al menos por donde yo transité, la lluvia estuvo bastante fuerte. Don Ramón le llamaría una garuba, una llovizna, pero en este caso al menos había un nivel de agua considerable. Así es, así es. Bueno, espero que todos estén seguros y llegando a sus destinos. Eh, ¿Con qué empezamos hoy, Jorge? ¿Cuáles son los temas que te han llamado la atención en estos días? Eh, uf, eh, Puedo ir por mi parte de ciudadano de Jorge y puedo ir por mi parte de Jorge político. Si me preguntan a mí por ciudadano, la noticia más importante del día de hoy es que Barcelona obtuvo una victoria importante en tierras brasileñas y se ha clasificado nuevamente a la Copa Libertadores. Eso ya a día de hoy, mientras estamos hablando, seguramente ya el encebollado y el bolón se está acabando. Pero más allá de eso, que creo igual, al menos para mí es una noticia importante, seguramente para muchos de los que nos escuchan, tenemos varias cosas en el ámbito político. Una de ellas, el día de ayer ya entró en vigencia en el registro oficial el acuerdo ministerial del que tanto se ha hablado en las últimas semanas, ese acuerdo ministerial por parte del señor Harold Urbano, el ministro de Trabajo, donde se plantea un cambio en la normativa de laboral, pero específicamente en el conteo de horas. Entonces, aquí yo creo que, bueno, y ahora que ya es oficial, realmente vale la pena tocar nuevamente ese punto. Y considero muy pertinente primero establecer cuáles son cuál es el análisis, qué es lo que dice la ley específicamente, porque esto incluso yo tuve un debate con mis estudiantes en clase. Yo les dije qué pensaban justamente de esta ley y muchos de ellos me decían, no, es que esto va a provocar que no se pague las horas extras, va a provocar que trabajemos más y no se nos pague, va a provocar que trabajemos días adicionales sin que exista necesidad de pagar vacaciones. Al menos eso es lo que yo obtuve de mis estudiantes, y entiendo que puede ser también parte de lo que la ciudadanía podría estar de alguna u otra forma pensando. Entonces yo sí creo al menos oportuno, ahora que está en el registro oficial, comentar sobre esta ley. No es una ley, es un acuerdo ministerial. Pero básicamente lo que hace, y esto es un análisis más allá de si estemos de acuerdo o no, yo lo veo realmente como no como ni siquiera como un parche, como una curita. No veo realmente un cambio significativo ya, ni para lo bueno ni para lo malo, como para hacer escándalo. Básicamente lo que hace este acuerdo esto es muy sencillo. Legalmente, para ser formal en el acuerdo, tienes que trabajar 8 horas a la semana, 5 días a la semana. Claro, es decir, Perdón, 8 horas al día, 5 días a la semana, que son 40 en antes total. del acuerdo. No, hasta Claro, incluso... claro, porque yo entiendo que lo que el acuerdo dice es que ahora tú tienes que trabajar 40 horas a la semana y esas 40 horas se pueden distribuir de una manera tal que no sobrepase cierto número de horas en jornadas excesivamente eso es un muy buen largas. punto, porque ahí eso fue algo también los que estudiantes hablaban. Yo creo que aquí hay una confusión de conceptos. Estamos hablando de que 8 horas diarias por 5 días a la semana. 8 por 5, ¿cuánto es? 40. Entonces es básicamente lo mismo, solo que es básicamente una forma diferente de contar, pero no influye, no está alterando ninguno, No. ni los múltiplos ni el resultado. Es básicamente 8 días a la semana, perdón, 8 días otra vez, 8 horas al día por 5 días a la semana. Es lo mismo. Eso es lo que siempre ha estado. 5 días trabajas o durante 8 horas, y en total 8 por 5 te dan 40. Claro, En eso estamos. yo recuerdo el tiempo en el que iba a una oficina y tenía que trabajar estas 8 horas. A mí me parece bastante positivo. ¿En qué sentido? Que dependiendo de la naturaleza del negocio, tú sí puedes asegurarte ciertas cosas. El Manuel de hace 5 o 10 años hubiera sido muy feliz trabajando 10 horas diarias durante 4 días y teniendo un día extra de descanso, porque en la práctica muchas veces es lo que se hacía. Ajá, es correcto. Y ahí voy a tomarme de ese ejemplo que propones justamente para explicar ya a profundidad lo que viene con este acuerdo. Este acuerdo básicamente lo que te dice es, ahora no necesariamente tú lo tienes que ver como 8 horas diarias, por día, lo puedes ver tranquilamente como 40 horas a la semana. Entonces, lo que un trabajador dentro de una relación laboral formal, no se están aumentando horas, no se están quitando, no se está quitando ni horas, ni se están aumentando horas, ni se están quitando beneficios, ni aumentando beneficios. No se está nada. Lo único que se está diciendo es, ok, el trabajador en su relación contractual con el empleador lo puede ver como 40 horas a la semana. Y en tal caso, bajo acuerdo empleado-empleador, se puede decir, mira,
Los días lunes quizás tenemos ingreso de mercadería y necesitamos que te quedes 4 horas más, por poner un ejemplo. Y ese día no vas a hacer 8 horas, los días lunes van a ser 12. Pero ¿qué ocurre? Si tú haces de esas 12 horas el día lunes, lo que va a pasar es que, ok, como hiciste 4 horas de más el lunes, vas a hacer 4 horas menos otro día de la semana. Vamos a decir en este ejemplo el día viernes. Entonces el día viernes tú solo vas a trabajar 4 horas y te va a salir 4 horas antes porque ya cumpliste esas 4 horas el día lunes. Siempre cumpliendo las 40 horas a la semana. Es decir, mientras uno cumpla las 40 horas a la semana, no se pase, no pasa absolutamente nada. Con el ejemplo que estaba justamente mencionando, también podrías decir a alguien, yo voy a trabajar, bajo en mi contrato con mi empleador, me pongo de acuerdo a trabajar en lugar de 8 horas diarias, voy a trabajar 10 horas diarias. 10 horas diarias por 4 días a la semana, eso va a significar que llegué a mis 40 horas a la semana y voy a tener un día libre. Por ejemplo, viernes, sábado y domingo libre, ¿no? Entonces, eso está ahorita en la libertad entre empleador y empleado. Ahora, con el tema de horas extras, porque creo importante igual mencionar, no se van a mover, ni se van a quitar, ni se están cambiando el cuánto cuestan, cuánto se cobra, porque siempre y cuando el empleado no pase las 40 horas laborales a la semana, no hay que irse al péndulo de horas extras y demás. Si uno lo pasa, independientemente de qué conteo, si sea igual incluso en el formato que estás actual, pasabas las 40 horas y ya tenías que pagar horas extras. Es lo mismo. Si se pasa las 40 horas, hay que pagar horas extras. Claro que sí. Ahora bien, es posible que ciertas personas en ciertos tipos de negocios, estoy pensando que requieren de atenciones extras y todo lo demás, sí podrían recibir menos horas extras ahora. ¿Por qué? Porque por el lado del empleador, el empleador tiene la capacidad de ajustar la presencia del personal a la demanda que hay de trabajo en la oficina o en el sitio de trabajo. Antes, por ejemplo, si había un lunes este exceso de trabajo porque llegaba la mercadería, manteniendo ese ejemplo, también, que puede pasar, y te pasabas de las 8 horas, había que pagar las horas extras, aunque el personal estuviera, no voy a decir desocupado, pero sí con una carga menos intensa el resto de días de la semana. Lo que pasa ahora, se añade una capita de complejidad, es que el empleador va a tener la capacidad de jugar de alguna manera con estos horarios. Eso en términos visto desde una perspectiva de la empresa es positivo porque permite optimizar el uso de la mano de obra. Sin embargo, obviamente desde la perspectiva del empleado podría haber ciertas industrias en las cuales sí se pierdan estas horas extras. A ver, en la práctica se pueden perder si es que hay días más pesados como lo mencionas, pero también nuevamente en la práctica eso significaría que se va a compensar a través de horas que en otro día de la semana quizás no sea tan intenso. O sea, creo que termina, digamos, regulándose ciertos aspectos de imperfecciones que pueden existir en ese mercado laboral per se. Y eso para mí es importante. Y yo no solamente veo lo positivo, como mencionaste, desde el lado del empleador, yo también sí veo algo positivo desde el lado del empleado, y es que puedes también como empleado, yo sé que las relaciones son diferentes de poder, pero también puedes decir, hoy prefiero trabajar el día lunes 4 horas, porque incluso puede ser por algo específico, porque mi hijo tiene un ensayo el día viernes y quisiera ir a ver a eso, entonces voy a trabajar 4 horas, y es como que se puede también compensar desde el lado del empleado también esa flexibilidad, y sobre todo pensándolo, por ejemplo, en los jóvenes. Imagínense que muchos pueden estar estudiando, pueden estar haciendo otras actividades extracurriculares y quieren también trabajar. Ese tipo de contrato les da la posibilidad de abrir un poco las horas, quizás trabajar 2 en la mañana, 6 en la tarde, mientras cumplen sus horarios de clases. Entonces creo que existe cierta flexibilidad. No creo que sea la solución completa del mercado, y de hecho no lo es. Para mí, como repito, es como una curita. Pero siempre va a ser positivo pensar en el tipo de reformas laborales que puedan avanzar algo en Ecuador, que yo creo que aquí tocar siempre el tema de reformas laborales es casi que pecado capital. Entonces siempre es bueno y positivo eso. Claro, así es. Entonces, en términos generales, pensamos que el balance es positivo, no es la reforma laboral que creemos que el país necesita todavía, pero es un avance. Y cambiando de tema, está ya conectado. Es un gusto tenerlo acá. ¿Cómo está el mundo el día de hoy?
Bueno, está conflictivo, aunque yo sostengo que nunca en la historia de la especie humana ha habido una época de tanto avance, de tanto mejoramiento, de tanto crecimiento, en que tanta gente está integrada al consumo, a los sistemas de salud, de educación. Los últimos 80 años, básicamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha progresado prácticamente en todos los ámbitos, y esto es estadístico, no es simplemente una apreciación. Pero claro, estas semanas son turbulentas porque ese ascenso no es una línea absolutamente recta, sino que es una línea en zigzag. Este momento tal vez estemos en una parte baja de esa línea ascendente. Ok, y compartiendo esa visión del mundo, ¿por qué entonces los ciudadanos tenemos este sentido de alarma y de y recibimos información sobre una tercera guerra mundial o un colapso de la sociedad occidental? Si por otro lado estamos viviendo el mejor de los tiempos, ¿será que nos volvimos como Dickens, que es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos? Bueno, evidentemente hay el riesgo de un conflicto mundial. La situación actual, estas semanas, estos meses, son difíciles, son tensos, son preocupantes, pero en general el ser humano, a ver, los expertos dicen que en el proceso de evolución, el hombre, un mono desnudo, como lo llamaba Desmond Morris, era una especie animal con muy pocas posibilidades de sobrevivir en un mundo con tal cantidad de depredadores, de animales más fuertes, más rápidos, más ágiles, que podían volar, nadar, correr, frente a una especie pues incapacitada. Entonces esta especie desarrolló un sentido de alarma temprana, de alerta temprano muy, muy desarrollado. Y entonces tendemos al pesimismo. Si oímos, y estoy hablando cuando esta especie recién se bajaba de los árboles o crecía en las selvas, si oía el más mínimo ruido tenía que pensar lo peor, tenía que pensar que es un depredador que podía matarlo, porque si pensaba que no debe ser una ovejita que está pastando, probablemente la especie humana hubiera desaparecido. Entonces, por esta alerta temprana, los seres humanos tendemos al pesimismo, y cualquier pequeño indicio de peligro lo convertimos en un peligro mucho mayor al que en realidad es, gracias a lo cual sobrevivimos. Señor Ortiz, ¿usted considera, por ejemplo, que, y entrando también un poco de contexto, después de la Segunda Guerra Mundial enfrentamos un mundo donde existen varios organismos internacionales, donde hay un mundo multipolar de alguna forma, si lo podemos llamar, pero actualmente usted considera que ese mundo multipolar se está perdiendo y estamos volviendo a caer en un mundo unipolar justamente por todas las acciones que están tomando aquellos países que tienen la fuerza, el poder, no solamente económico, también militar en general? Potencias que quisieran un mundo unipolar, convertidas cada una de ellas en ese polo único. Yo más bien lo que creo es que después de que desapareció la unipolaridad, cuando los Estados Unidos eran la potencia hegemónica absoluta, lo que ha ocurrido estos años, y yo creo que con lo que caracteriza al siglo XXI, es una multipolaridad caótica. Hay muchos polos de poder, pero con sus intereses entrelazados, cruzados. Entonces unos ven que en un conflicto esta potencia está a un lado, y en el conflicto de al lado está al otro lado. Por ejemplo, el caso de Turquía, ¿no? En algunas está con el mundo musulmán, en otras pertenece a la OTAN, en otras pertenece a la Unión Europea, en otras tiene sus propios intereses ajenos a todos. Y ese, por ejemplo, hoy es el caso de Irán, ¿no? Un país que por la Revolución Islámica de 1979 y todos sus radicalismos se ha quedado prácticamente sola en el mundo. No tiene estados formalmente le apoyen. Lo que sí tiene es algunas organizaciones que el mismo Irán financia, que son organizaciones armadas no estatales, pero en el tema de relaciones internacionales, Irán está solo frente a potencias muy grandes que lo acechan y que podrían destruirlo. Jorge, y si seguimos con esta línea ya llegamos a Irán. Efectivamente estamos hablando de la historia a nivel global y cómo todo esto avanza. También es cierto que el día de hoy, tal como está configurado el mundo, cada vez más hechos lejanos terminan afectando la vida de personas en distintos lugares del planeta. Y en este caso vamos a Ecuador.
a nosotros, ¿cómo nos afecta este conflicto que existe actualmente en Irán? Bueno, la primera respuesta podría ser influye positivamente porque al subir el precio del petróleo suben también los ingresos ecuatorianos en una época en que el Ecuador tiene en realidad muy pocos ingresos internacionales que le permitan hacer crecer su economía. Pero esa es la respuesta fácil, pero hay también otras consecuencias paralelas, ¿no? El momento que hay un conflicto de esta magnitud en que el comercio del mundo se afecta por el cierre del Estrecho de Hormuz. No nos olvidemos que por el Estrecho de Hormuz, si bien pasa el 20% del petróleo, también pasa el 80% de otras mercaderías que no son petróleo. Y entonces se altera el comercio mundial, las redes de suministros desfallecen y empiezan a haber problemas de abastecimiento en todos los mercados. Va a haber una inflación y ya de hecho por el aumento del precio de la energía hay un impacto inflacionario en todas partes, no solamente en los países directamente afectados o los países directamente consumidores. Por ejemplo, el precio de la gasolina ha subido en los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos es un país autosuficiente y hasta excedentario en la producción de petróleo. Entonces también nos afecta porque va a haber escasez, va a haber inflación y sobre todo esta sensación de inestabilidad, de peligro, afecta a todo el mundo. Y cuando afecta a todo el mundo, los más golpeados son obviamente los países más vulnerables, los más débiles, y el Ecuador es uno de ellos. Señor Ortiz, hablando un poco ya desde este contexto y este conflicto bélico en el que estamos tratando, ¿usted considera que quizás a corto o mediano plazo realmente puede existir una caída del régimen iraní como tal, más allá de las cabezas, vamos a ponerle entre comillas, que fueron cortadas durante esos primeros ataques? Ya hay un nuevo sucesor. ¿Usted considera que vamos a llegar a un punto donde veremos esa caída del régimen iraní? Al ritmo que va el conflicto, no, porque evidentemente no se puede caer un gobierno si es que no hay tropas que lo desplacen. Ya lo vimos con los conflictos anteriores en esa región. En el año 2003 tuvo que haber tropas norteamericanas puestas en Irak para que cayera el régimen de Saddam Hussein. Y en el 2011 tuvo que haber tropas de una coalición internacional en Libia para que cayera el régimen de Muammar Gaddafi. Y en el 2024, en la Navidad del 24, hace muy poco, tuvo que haber tropas de una serie de países para que Bashar al-Assad huyera y se cayera su régimen en el en Siria. Entonces, en este caso, pues pensar que solamente con bombardeos aéreos se puede caer el régimen, no lo veo posible. Evidentemente la economía, la capacidad productiva del Irán está siendo demolida, Irán va a quedar en una situación económica dramática, pero la caída por sí sola del régimen parece altamente probable. Además, pues lo que dijo el señor Trump es, vamos a dejar tan disminuida, tan golpeado al Irán, que les aliento a los opositores para que tomen el poder porque ese régimen va a estar muy debilitado. Lo que hemos visto es que sí, está muy golpeado, muy afectado en todas sus infraestructuras, especialmente las productivas de Irán, pero que su estructura política sigue intacto. Los guardianes de la revolución que están encargados del control interior y que entre grupos y apéndices tiene aproximadamente 1,4 millones de hombres en armas, sigue manteniendo absolutamente el control político del tejido social y por lo tanto parecería que a Irán le pueden hacer regresar a la edad de piedra, pero que el régimen de los ayatolás no se va a caer. Entonces, ¿es posible que estemos tratando de analizar este conflicto con una lógica occidental cuando en realidad estamos tratando con una cultura completamente diferente? ¿Cómo ve usted el factor cultura en este conflicto? Absolutamente decisivo, ¿no? Absolutamente decisivo. Y yo creo que hay un tema que es muy llamativo y es el tema del martirio, ¿no? Esa sociedad, la sociedad persa y sobre todo la sociedad chiita duodecimana, tiene un sentido muy fuerte del martirio. No nos olvidemos que el chiismo, la rama chiita del Islam, surgió de la muerte de la mayor parte de sus líderes en la guerra civil que estalló entre las dos facciones predominantes, cuando Mahoma, el profeta,
murió en el año 632. Y a partir de entonces el chiismo ha desarrollado mucho un sentido del martirio. De hecho, y es una frase que me impactó y que la repito con frecuencia, cuando el locutor de la televisión oficial iraní confirmó que el ayatolá Jomenei había muerto por los ataques norteamericanos e israelíes, dijo: nuestro líder ha bebido el dulce y puro elixir del martirio. Dulce y puro. Es llamativo que no lo ven como una cosa, al contrario, lo ven como una cosa noble. Nuestro líder murió con el dulce y puro elixir del martirio, es decir, hizo lo más grande que puede hacer un hombre, que es morir por la causa, morir por el profeta, morir por Alá, morir por el pueblo chiita. Con ese tema cultural de por medio, pues es evidente que los iraníes están en capacidad de resistir, de soportar mucho más sufrimiento de lo que pueden soportar una sociedad occidental, por ejemplo. En los Estados Unidos, a medida que vayan pasando los días, y eso ya ha empezado, y vayan llegando muertos, y vayan sabiéndose las cifras de costo de la guerra, la gente empieza a decir: detengamos esto, ¿por qué seguimos en esto? Es decir, nuestra resistencia en el occidente al sacrificio es mucho mayor de la que puede tener el pueblo iraní, y eso marca una pauta distintiva muy significativa cuando estamos hablando de una guerra. Señor Ortiz, antes de despedirme como última pregunta, sí quisiera tocar al menos un tema que sonó durante el fin de semana, que justamente fue esta cumbre de las Américas, esta cumbre del escudo de las Américas. ¿Cuál es su lectura y su óptica sobre esta presencia de primeros mandatarios en general dentro de esta cumbre allá en Florida? ¿Cuál es su óptica y si considera, por ejemplo, que va a existir realmente alguna acción o en su efecto beneficio positivo para Ecuador a mediano largo plazo? Lo del beneficio no lo tengo muy claro, porque no sé hasta dónde esté dispuesto el presidente Donald Trump a apoyar, no solo creando este escudo de las Américas, sino apoyando económicamente el desarrollo de estos países, para que pues se consoliden, avancen, sientan que son aliados que reciben de la gran potencia norteamericana pues estímulos verdaderos para su crecimiento. Yo diría que la idea esta nació porque en los últimos años, yo les decía hace unos minutos, que la hegemonía norteamericana con que empezó el siglo XXI se desmoronó muy rápidamente y se convirtió en una multipolaridad caótica. Yo creo que grandes sectores de la sociedad norteamericana, especialmente los de la derecha republicana, sintieron que los Estados Unidos habían dejado de ejercer acciones de fuerza y habían permitido eso, que su unipolaridad se convierte en una multipolaridad caótica. Y entonces, cuando esta segunda vez, la primera vez el presidente Trump llegó sin ideas claras en la cabeza, y por eso fue un gobierno bastante errático, bastante cambiante, bastante turbulento. Esta vez llegó con algunas ideas claras que sus asesores le habían diseñado. Y una de ellas es que los Estados Unidos tienen que recuperar su condición económica, empezando desde luego por el continente americano. Y por eso revivieron la doctrina Monroe, la adaptaron, la desfiguraron. Y obviamente los Estados Unidos quieren tener lo que ellos siempre ven como su patio trasero, especialmente la derecha republicana lo ve como su patio trasero. Quieren tenerlo en paz, quieren tenerlo bajo su control. Y para eso pues crearon el escudo de las Américas. Creo yo que el mensaje que está dando Trump es: quienes están conmigo recibirán todos los apoyos, quienes no están conmigo estarán contra mí. Este momento estamos a las puertas de dos elecciones cruciales en América: una elección presidencial en Colombia y una elección presidencial en el Brasil, dos de los países que no están en el escudo de las Américas y que por su volumen, por su tamaño, por su significación productiva, son muy importantes. Yo creo que los americanos tratarán de hacer algo para que esas elecciones la ganen también candidatos del centro derecha. Cuánto llegue a consolidarse este escudo como una alianza sólida, que esté actuando todos los días, no lo sé.
Quizás lo más cercano que tenemos a eso fue el Foro de Sao Paulo, que cuando hubo esos gobiernos de la izquierda filomarxista, populista, gobernando estos países, los socialistas del siglo XXI, había una compenetración, había una coordinación de políticas, especialmente de políticas exteriores, y se intercambiaban asesores. ¿Habrá eso con el escudo de las Américas? No lo sé. Hasta ahora el presidente Trump ha demostrado, al menos a mi parecer, que le gustan unas soluciones más cosméticas que de fondo. Y el caso más evidente, y creo yo que doloroso, es el de Venezuela. El régimen chavista no ha caído, sigue toda la estructura de poder como estaba, pero abrieron a las industrias norteamericanas de ese país, y con eso el presidente Trump se da por satisfecho y se cree el realizador de una gran obra, cuando pues los venezolanos de a pie sienten que sigue mandando el chavismo, sigue habiendo restricciones para la participación ciudadana, los derechos civiles, los derechos políticos siguen restringidos, muchos de los líderes perseguidos, si bien salieron de la cárcel, la mayoría siguen en el exilio preocupados por no volver. Y entonces no sé si el presidente Trump esté dispuesto a profundizar esa alianza y convertirla en una alianza estable, duradera, con apoyo económico, con apoyo tecnológico, con todos los apoyos que sean necesarios para que esos países que los Estados Unidos ven actualmente como aliados, entre ellos el Ecuador, puedan desarrollarse, dar un salto, avanzar. Jorge, muchísimas gracias por haber aportado con tanta claridad esta mañana. Y el tiempo es ingrato con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo por aquí muy pronto. Al contrario, gracias por la invitación y estoy siempre que me llamen dispuesto. Gusto de oírlos. Una buena mañana para usted. RTP